Episodio número 3267. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando ya una nueva semana, una nueva lección, una nueva oportunidad de aprender más y más de la santa palabra de Dios. Y en esta ocasión llegamos a la lección número 6, el enemigo interno, con el texto a memorizar de Jeremías capítulo 17 y el versículo 10. Jeremías capítulo 17 y el versículo 10, yo el Señor examino el corazón y pruebo la mente, para dar a cada uno lo que merece según sus obras. Jeremías capítulo 17 y el versículo 10. Esta semana estamos nuevamente con ustedes, su servidor y también el doctor y pastor Franklin Martí, quien ya envió su primer comentario de la semana, lo estaremos viendo más adelante. Y la semana pasada estuvo nuestro hermano Omar Medina y su asesor teológico Humberto Méndez con la lección número 5, Dios pelea por ustedes. Como bien ya mencioné, esta semana la lección número 6, el enemigo interno, y la lección para la parte del domingo, incumplimiento del pacto. Eso estaremos viendo más adelante. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio, audios de bendición con Omar Medina, además del contacto con su servidor. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, a extraer el máximo de tu palabra y aplicarlo a nuestras vidas. Que esto sea de bendición no solo para nosotros, sino también para nuestros hermanos en Cristo, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo o de estudio, en fin, todo el que nos rodea. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Incumplimiento del pacto. Esa será la lección que estaremos estudiando para la parte del domingo. Y como en cada introducción también hacemos la parte del sábado. Josué capítulo 7 registra el primer caso en este libro en el que el pueblo de Israel sufrió, a través de una trágica experiencia, las consecuencias de largo alcance de la ruptura del pacto y su profundo significado. Mientras que la obediencia a las estipulaciones del pacto aseguraba la victoria, ignorar los términos de dicho acuerdo acarreaba la derrota. Note bien que esto era un asunto de ganar o perder dependiendo de la decisión que ellos tomaran. O sea, no era que Dios los obligaba a una o a la otra, no lo obligaba a obedecer, pero tampoco lo obligaba a desobedecer, tal y como siempre ha sido el asunto del libre albedrío. El éxito militar de Israel no dependía del número de su población, de su estrategia militar o de tácticas inteligentes, sino de la presencia del guerrero divino con ellos. Y eso me recuerda la lección 4 que estuvimos viendo acerca del conflicto detrás de todos los conflictos y cómo hablábamos del comandante de los ejércitos del Señor. Eso es precisamente a raíz de este asunto de que el éxito militar de ellos no dependía de su estrategia militar o de su número de población o tácticas inteligentes, sino de la presencia del guerrero divino, de el comandante del ejército del Señor, precisamente.
Durante la conquista de la tierra prometida, Israel tuvo que aprender la difícil lección de que su enemigo más peligroso no estaba fuera de su campamento, sino entre sus propias filas. Se parece mucho también a lo que nos enseña el camino a Cristo, el capítulo 5 acerca de la consagración, donde dice que nosotros somos nuestro peor enemigo. Cuando usted está al frente a un espejo, ese que usted ve ahí es su peor enemigo, porque muchas veces somos nosotros mismos los que nos desanimamos, los que nos hacemos el peor daño a nuestras vidas, porque obviamente malos hábitos, malas acciones conducen a malos paradigmas. Pero precisamente esto se trata acerca de las propias filas del pueblo de Dios. Y muchas veces también sucede a nivel familiar. Quien más te hace daño es tu propia familia. Es el que está cerca de ti, porque tú no esperas eso del que está contigo. Tú esperas eso del que está fuera de tu hogar o de tu entorno. El mayor desafío que se les presentaba no eran las murallas fortificadas de las ciudades cananeas ni de su avanzada tecnología militar, sino la obstinación de los individuos de su propio campamento en ignorar voluntariamente las instrucciones del Señor. Ahí está la idea de por qué era que se decía que el peor enemigo estaba dentro de sus propias filas. Aquel que desobedeciera las estipulaciones del pacto, obviamente, acarrearía una serie de situaciones que veremos más adelante. Enfrentamos desafíos similares mientras aguardamos nuestra herencia celestial. Nuestra fidelidad es puesta a prueba a las puertas de la tierra prometida y solo podemos salir victoriosos si nos entregamos a Jesucristo, porque cualquiera puede caer. No por nada la Biblia dice, el que cree estar firme, mire que no caiga, porque es que cualquiera puede caer y más en el umbral de donde estamos. Pasando propiamente a la parte del domingo, incumplimiento del pacto, se nos invita a leer Josué capítulo 7 para responder a la pregunta: ¿cuáles fueron las dos causas principales de la derrota de Israel ante los habitantes de Jai? Y como el capítulo 7 es bastante largo y por razones de tiempo tenemos también el comentario del doctor y pastor Franklin Martí más adelante, no queremos en ese sentido hacer un audio demasiado largo. Voy a resumir de qué trata el capítulo 7. Básicamente, desde el versículo 1 dice todo lo que va a acontecer y podemos leerlo, ¿verdad?, para tener el contexto. Josué capítulo 7 y el versículo 1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Dios se encendió contra los hijos de Israel. Ahí está lo que dice el versículo 1, y más adelante se desarrolla la trama donde ellos quieren, en este caso los hombres de Josué y el mismo Josué, conquistar la ciudad de Jai. Ellos ven que es una ciudad pequeña relativamente y dicen, ¿para qué fatigar todo el pueblo? Solamente que suban 2,000 o 3,000 hombres. Y evidentemente envían casi 3,000 y Jai mató a 36 hombres y venció. Y ellos no entendieron qué fue lo que sucedió, cómo es posible que esta ciudad pequeña le hiciera la guerra y los venciera. Josué rompe sus vestidos, empieza a indagar, le pregunta al Señor por qué había permitido que el pueblo pereciera o que no pudiera ganar esa batalla, y el Señor le explica que la razón era que Israel había pecado. Y precisamente ya en el versículo 1 vimos quién fue el que pecó. El que pecó, ahí está
Acán descrito, y Josué buscó precisamente hasta llegar a donde Acán le dijo que le declarara la situación que había hecho. Esto se lo confesó, pero no lo libró de la situación que vendría, porque este fue apedreado y luego fue quemado junto con toda su familia por haber tomado de los despojos de lo que Dios le había dicho que no tomaran. En ese sentido, ahí estuvo la anatema, coger esas pertenencias que Dios dijo que quebraran, que exterminaran. Entonces, en resumidas cuentas, luego de que hicieron esto de eliminar a Acán junto a su familia por lo que éste había hecho, entonces la ira de Dios se contuvo y finalmente ellos pudieron resolver inicialmente este problema. Entonces, ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿cuáles fueron las dos causas principales de la derrota de Israel ante los habitantes de Jai? Aquí escribí: número 1, que el pueblo pecó subestimando a Jai sin consultar a Jehová. Y número 2, que Acán tomó del anatema, haciendo a Israel culpable por su pecado. Eso escribí yo. ¿Qué escribiste tú? Y es interesante porque todo esto nos lo dice desde un principio el versículo 1, pero también lo que hizo el pueblo cuando empezó sin consultar a Jehová, simplemente fue a la guerra. No preguntó, no hizo la investigación. Quizás desde antes de ir a la guerra, Dios le hubiese dicho: no te vayas porque hay anatema en el pueblo, hay pecado. Pero como no consultó, Josué viene a saberlo ya después que habían fracasado en la conquista de Jai. Es interesante observar que el lector conoce desde el principio el motivo de la ira de Dios y la identidad del infractor. Por eso fue que leímos el versículo 1 precisamente para que ustedes vieran de dónde venía el pecado. En consecuencia, el suspenso de la historia del descubrimiento de la falta de Acán proviene de la tensión entre la perspectiva del lector y la de Josué y de los israelitas. Como muchos otros capítulos del Antiguo Testamento, Josué capítulo 7 tiene una estructura quiástica o paralela. El segmento central y culminante responde a la pregunta de por qué los israelitas no pudieron conquistar Jai en su primer intento. Y esto es interesante porque aquí lo que Dios está haciendo y lo que el autor está haciendo es dándonos todo el contenido en el versículo 1, pero la trama va en aumento y después va bajando como hace el quiasmo, porque el quiasmo es que lo primero combina con lo último, lo segundo con lo penúltimo, lo tercero con lo antepenúltimo, y en el medio está el clímax de lo que se está narrando. Eso lo usan mucho los escritores del Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo. Lo interesante es que este texto de Josué capítulo 7, versículo 1, termina parecido como empieza, en ese sentido, en el último versículo, que sería el versículo 26, donde dice cómo Dios se le apacigua la ira. En el versículo 1, cómo Dios enciende su ira. En el versículo 26, cómo termina. Pero eso es solamente un detallito acerca de la estructura quiástica y de cómo este segmento responde a la pregunta de por qué ellos no pudieron conquistar a Jai en su primer intento. La derrota de Israel ante los habitantes de esa ciudad tuvo dos razones principales: el pecado de Acán y el exceso de confianza de los israelitas en sus propias fuerzas. Esto último se debió a que no consultaron la voluntad del Señor antes de atacar la ciudad, ya que subestimaron al enemigo. Yo creo que estamos más que preparados para escuchar el poderoso comentario teológico del doctor y pastor Franklin Martí,
quien para hoy nos va a hablar acerca de un pacto de amor. Bienvenido, pastor y profesor. Un pacto con el pueblo de Israel. Este pacto fue nacional y también condicional. Un pacto es un acuerdo que se hace entre dos o más personas o dos o más entidades. Dios de un lado, en este caso, y el pueblo de Israel por otro lado. Pero también podía ser entre Dios y un individuo. El pacto fue nacional porque se refiere a todo el pueblo de Israel, o tiene que ver con todo el pueblo de Israel. Y era condicional porque dependía de si la parte de Israel era obediente a lo que Dios decía, obedece y vive, o sea, bendiciones, o desobedece y muere, maldiciones. Cuando nosotros leemos en Deuteronomio, capítulo 28, vamos a encontrar cómo el Señor habla de este pacto. Un resumen de esto es cuando leemos los versículos 1 y 2. Allí nos dice que si el pueblo de Israel obedecía la voz del Señor su Dios y ellos observaban cuidadosamente sus mandamientos, ¿qué iba a suceder? El Señor los iba a poner a ellos sobre todas las naciones de la tierra. Y todas las bendiciones del Señor vendrían sobre ellos. Es como que llegaría de tal manera que vendría y los atraparía, porque esas bendiciones vienen del Señor, porque ellos iban a obedecer la voz del Señor su Dios. Cuando uno lee los versículos 3 al 14 de ese capítulo 28 de Deuteronomio, todas las bendiciones que el pueblo de Israel obtendría si eran obedientes. Ahora, del versículo 15 dice que si ellos no eran obedientes a la voz del Señor, algo iba a suceder. Porque si ellos no obedecían, no eran cuidadosos en observar todos los mandamientos y los estatutos que Dios les mandaba, ¿qué iba a suceder? Asimismo, como cuando ellos eran obedientes y les sobrecogían todas estas bendiciones, lo mismo iba a suceder cuando eran desobedientes. Vendrían maldiciones y los sobrecogerían maldiciones. Todas esas maldiciones vendrían sobre ellos. Cuando uno lee este capítulo, uno nota esa condicionalidad del pacto. Y por esta está escrito en un lenguaje condicional. Ejemplo, si ustedes obedecen, va a suceder esto, esto, esto y esto. Y si ustedes desobedecen, va a suceder esto, esto y esto. Es un lenguaje condicional. ¿Y por qué todo esto? Si uno lee el libro de Deuteronomio, no en el capítulo 28 en el cual le estoy mencionando, sino desde antes, ya desde el capítulo 4, se está mencionando bien claro que el pueblo de Israel no era un pueblo con el que el Señor tenía una obligación para bendecir. Él lo hacía por amor. Por ejemplo, en el capítulo 4, los versículos 8 y 13, cuando la gente pudiera preguntar, ¿qué gran nación es tan grande que tiene estos decretos tan justos y que tiene estas leyes tan buenas y que tiene estas leyes que están delante de nosotros hoy, de ustedes? Todo eso es por amor, porque el Señor ha bendecido al pueblo de Israel. El versículo 13 también dice que el Señor le declaró sus mandamientos, los 10 mandamientos, o sea, su pacto, los 10 mandamientos, el cual Él ha mandado al pueblo de Israel para que obedezca, que Él había dado en 2 tablas de piedra. O sea que también los mandamientos, el Señor los tenía como un pacto con el pueblo de Israel. Aquí hay algo muy interesante que hay que tomar en consideración y es lo que dice precisamente el capítulo 7, los versículos 8 y 9 también, donde dice, pero esto ha sido
porque el Señor te ha amado y ha guardado el pacto que juró a tus padres, que Él ha traído sobre ti todas estas bendiciones y que te ha sacado y te ha redimido de la tierra de servidumbre, de esclavitud, del poder de Faraón, rey de Egipto. Ustedes notan, el pacto que Dios hace con Israel es por amor al pueblo de Israel. Es por amor a los padres de Israel, a los que dieron a Israel como nación. En este caso, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Ustedes notan? Y también dice en el versículo 9, conoce por lo tanto que el Señor tu Dios es Dios. Y Él es un Dios fiel que guarda el pacto de amor a miles de generaciones de aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. ¿Qué implica todo esto? Dios guarda su pacto con el pueblo de Israel por amor a Abraham, Isaac y Jacob, y por amor a aquellos que lo aman a Él y que guardan sus mandamientos. Por lo tanto, el Señor también pide amor, el Señor pide obediencia, pero esa obediencia debe estar basada en el amor. Ese es el punto principal, el amor. Gloria a Dios. Muchísimas gracias, pastor, por este gran comentario que nos enseña la condicionalidad del pacto. Si ellos obedecían las estipulaciones del pacto, serían bendecidos por encima de las demás naciones, y las bendiciones los alcanzaría, porque como bien usted señala, vendrían de Dios. De igual manera, si eran desobedientes, las maldiciones vendrían sobre ellos. La clave para entender que era un lenguaje condicional es la parte sí. Si obedecen, si hacen esto o lo otro. Dios quería que las demás naciones se asombraran incluso de las leyes tan buenas y justas. Interesante por demás la parte que menciona que este pacto es por amor, que guarda su pacto por amor y por 1000 generaciones. Obviamente la obediencia debe ser por amor. Josué capítulo 7, 1, versículo 11 y versículo 13 muestran que aunque Acán fue el responsable de desobedecer la prohibición, toda la nación sufrió a causa de ello. Dios describe el pecado de Acán al mostrar gradualmente su gravedad mediante el uso acumulativo del adverbio aún. En hebreo sería gam, que aparece 5 veces en el texto hebreo del versículo 11. Primero, se usa la designación más común del pecado, hatá. Luego se describe la transgresión mediante el uso de 5 términos más específicos introducidos por el adverbio gam. Traspasar, número 1, o transgredir, que sería abar. Número 2, tomar, la ja o la kaj, de las cosas consagradas, de la destrucción, eren. Número 3, robar, ganab. Número 4, engañar, kahash. Y número 5, esconder, sim, entre sus enseres, el harén sustraído. Todo esto para decirnos cómo va gradualmente este pecado en aumento. El pacto entre Dios e Israel comprometía al pueblo tanto a nivel individual como corporativo. A la luz de ese compromiso, la nación elegida era tratada como una unidad indivisible. Por lo tanto, el pecado de cualquiera de sus integrantes implicaba la responsabilidad o culpabilidad de toda la comunidad del pacto. Como dijo el Señor, Israel ha pecado, ha quebrado mi pacto que les había mandado. Josué capítulo 7 y el versículo 11. Se hace entonces la pregunta final: ¿de qué maneras puede la mala conducta de un individuo
acarrear sufrimiento a toda la comunidad de la que forma parte? ¿Qué ejemplos de ello vienen a tu mente y cómo se vieron afectadas las comunidades en cuestión? Aquí escribí: una de las más comunes y dolorosas es el adulterio, esa conducta, ¿verdad?, que estamos mencionando. Recuerdo que en un lugar de los que he frecuentado se dio un caso y toda la iglesia estuvo afectada, al punto tal que tuvo que venir un especialista a tratar con el tema para calmar el sufrimiento. Esta es nuestra respuesta. Y yo estoy seguro que algunos de ustedes se identifican con esta situación que trae y acarrea sufrimiento, no solamente para la persona, la familia que está involucrada en este asunto del adulterio, pero también en toda la comunidad y hasta fuera de la iglesia, porque muchas veces nos juzgan por el pecado de uno a todos y dicen, en esa iglesia hacen esto, en esa iglesia hacen aquello. No dicen esa persona que era de esa iglesia, o no dicen esta familia, sino que se refieren exclusivamente a todo el mundo, como que todo el mundo pecó. O sea, en ese sentido, se parece a este asunto de cómo cuando una persona pecaba en Israel, representaba a todo el pueblo. Y es interesante destacar que ellos estaban en una teocracia. Es diferente a como estamos nosotros hoy, ya que nosotros estamos en una situación diferente hasta cierto punto porque Dios no es nuestro gobernante. Hay una serie de injerencias que se dan en la que obviamente Dios permite que cada persona elija lo que desea hacer. Pero, vuelvo y repito, no estamos en una teocracia, por lo tanto, el pecado se torna más individual, aunque sigue afectando en ese sentido a las personas que rodean y que están involucradas indirectamente en la situación que sea. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que el incumplimiento del pacto trae desgracias. Sucedió en el caso de Acán, pero también sucede con todos aquellos que hemos visto de una manera u otra cómo comunidades enteras se han visto afectadas por un pecado. De modo que el incumplimiento del pacto, donde quiera que se levante, donde quiera que se efectúe, es una tragedia y debemos luchar con la ayuda de Dios para seguir esas instrucciones al pie de la letra y si fallamos, pedir a Dios que nos perdone para alcanzar misericordia. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para cada día más poder entregarnos completamente a ti, hacer tu voluntad y que nada nos impida, oh Dios, poder hacer lo que tú nos has encomendado. Que de esa manera seamos fieles al pacto, que tú puedas darnos a nosotros el poder, la gracia, para seguir haciendo lo que tú nos has encomendado y que nada ni nadie nos aparte de tu amor. Que de esa manera motivemos a otros para que puedan vernos a nosotros como ejemplos vivos de la transformación que haces tú por medio de tu Santo Espíritu. Quédate con nosotros y sigue con nosotros donde quiera que vayamos, pues te lo pedimos y te lo agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para este lunes 3 de noviembre, el pecado de Acán. Esto se va poniendo aún más interesante en el marco de esta lección número 6, el enemigo interno, con el texto a memorizar de Jeremías capítulo 17 y el versículo 10. Yo, el Señor, examino el corazón y pruebo la mente, para dar a cada uno
lo que merece según sus obras. Jeremías capítulo 17 y el versículo 10. Y tal y como se lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición, con Omar Medina. Lo pueden hacer vía WhatsApp al +1 484 838 8989. Repetimos, +1 484 838 8989. También con su servidor vía WhatsApp al +1 484 599 2831. Repetimos, +1 484 599 2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.